Buenas noches, Dios les bendiga a cada uno por nombre, estimados hermanos, en esta preciosa hora. Tengan cada uno de ustedes muy buena noche y buen inicio de mes también, porque ya, gracias a Dios, ya llegamos a septiembre y con mucha bendición y gozo, como siempre en el Señor. Amén, como les he dicho en otras oportunidades, sin importar las circunstancias, adversidades o lo que sea, Dios aquí nos tiene. Amén. Entonces vamos a comenzar, mis hermanos, y a continuar, se podría decir, con este estudio bíblico de Hechos de los Apóstoles que estamos llevando acá con mis hermanos de Misión Cristiana Filadelfia de Boca del Monte. Entonces vamos a continuar en el libro de Hechos, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 16. Amén. Ahí pueden ubicar su palabra en el nombre de Jesús. Pero antes de ello, mis hermanos, yo quiero orar para poder empezar este momento de estudio bíblico. Amén. Amantísimo Rey y Dios Todopoderoso, tú que vives en los cielos, en todo lugar, Señor, que habitas en gloria, Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender de tu palabra, bendito Dios. Yo te pido que tú me uses, Señor, como canal de bendición para cada uno de mis hermanos que se conectan, así como otros oyentes, bendito Dios, que están ahí dispuestos a recibir tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad y nos alumbra, Señor, nos guía por el camino donde tenemos que andar, bendito Dios, porque lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera es en mi camino. Gracias, bendito Dios, bendice la vida de cada uno por nombre, Señor, y que este estudio sea con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos llevarlo en este momento. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Honramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces nos ubicamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16. Amén. Entonces aquí voy a leer unos cuantos versículos y posteriormente vamos a explicarlos. Amén. Versículo 16. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Vemos aquí, mis hermanos, que el apóstol Pablo aquí con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, llegaba a un lugar muy difícil, ¿verdad? De poder convencer a las personas. Y recordemos que Atenas, ¿verdad? Atenas, Grecia, es un lugar de una cuna de civilización, mis hermanos, en la cual existían pensamientos filosóficos y recordemos que de ahí pues también hay varios pensadores, por así decirlo, incluso matemáticos, si usted lo quiere ver, de que hasta hoy en día pues siguen por ahí las teorías que han aportado a la humanidad, ¿verdad? Como Aristóteles, Platón, Sócrates y todos estos pensadores se enfrentaban al apóstol Pablo y de veras, mis hermanos, que era algo digno de honra el poder estar ahí enfrente de ellos y poder explicarles acerca de la palabra, el poderles llevar una palabra de esperanza, a pesar de que ellos pues eran inteligentes hasta cierto punto de vista y recordemos que cuando la palabra quiere llevar, no importa el más
inteligente, porque ellos tal vez podían tener una inteligencia humana, pero no tenían una inteligencia espiritual, que era la que le llevaba aquí nuestro amado apóstol Pablo. Amén. Entonces, ciertamente ellos, pues, desde ya 500 años aproximadamente antes de Cristo, estos que se reunían ahí, estos griegos se podrían decir, ya eran estudiosos de muchas cosas, ¿verdad? De la creación, pero ellos creían en la naturaleza o en el pensamiento filosófico, ¿verdad? Y como les decía, entre ellos estaba, de estos que estaban ahí reunidos, pues tenían la escuela de Aristóteles, ¿verdad? Que era el padre de la biología. Sócrates, usted se recuerda de Sócrates, ¿verdad? De la famosa frase que dice que yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y relacionados con pensamientos, ahí sí, humanos. Pitágoras, ¿verdad? De lo que es la geometría, la aritmética, y hay un teorema ahí famoso que lleva su nombre, y otros pensadores, ¿verdad? Como Sófocles, Heráclito, Diógenes, Platón, Plutarco, Epicuro y uno llamado Zenón, entre otros. Ahí hay un montón. Pero ¿cómo poderse enfrentar ante ellos, mis hermanos? Ante estos estudiosos. Obviamente estos son de la época más antigua, los que les acabo de mencionar, pero los que se reunían ahí eran, como se dice, estudiantes de toda esa filosofía. Pero ¿cómo poder llevarles la palabra, mis hermanos, ante un mundo desconocido para ellos? Entonces sigamos leyendo ahí, mis hermanos. Dice el versículo 19: y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque a él ya le decían en el versículo 18, ¿qué querrá decir este palabrero? Vamos, hasta charlatán, dice en la versión Dios habla hoy, porque así trataban al apóstol ahí. Pero sin embargo le pusieron atención. Sigamos leyendo. Pues traes, versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, dicen. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa les interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces dice, Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vean cómo era esta parte del Areópago. Era una colina donde había un templo ahí donde ellos se reunían, una especie de congreso que tenían ahí los griegos para discutir sus pensamientos filosóficos y humanistas. Y cómo poderles entrar con la palabra a ellos, mis hermanos. Recordemos que la palabra dice que el sabio se pierde en su sabiduría, pero en sí dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Entonces tal vez ellos tenían mucha sabiduría, pero era una sabiduría humana, una sabiduría que tal vez ellos tenían ahí incluso varios dioses, ahí lo vamos a ver, pero ¿qué figuraba para ellos? ¿No? ¿Qué figuraba para ellos? Por ejemplo, los estoicos que aquí se mencionan, ellos pues creían en la naturaleza, ¿verdad? Que la misma naturaleza y el mismo universo era un Dios representado ahí. Ellos tenían cierta práctica en su filosofía que pues los llevaba a decir que sí había un Dios. Sin embargo, habían otros que su mismo pensamiento humano los hacía dudar si existía Dios o no existía Dios. Y entonces ahí es donde vemos, mis hermanos, que ninguna sabiduría humana se puede comparar a la de Dios. Entonces Pablo, viendo eso, pues así sutilmente llega y se presenta ahí delante de ellos en el Areópago. Dice: en todo observo que sois muy religiosos, dice. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción:
¿Qué inscripción estaba ahí? Veamos siempre el versículo 23, hasta en letras mayúsculas, no sé si en su Biblia está igual, dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, dice. Y vean ahí cómo entra Pablo con la ayuda del Espíritu Santo a hablarles a estas personas ahí, porque ellos tenían ahí adentro del areópago de ese templo donde ellos estaban, dice que habían varias imágenes o esfinges, porque recordemos que la cultura griega se deriva de, si usted quiere verlo, hasta de 1500 años para atrás antes de Cristo, ¿verdad? Porque hay una mitología griega que ellos tienen ahí, hay un libro incluso de eso, donde habla de los dioses Zeus, que era el rey superior, el dios Atlas, que supuestamente es el que sostiene la tierra, Afrodita y un montón de dioses ahí. Pero dentro de esos dioses estaba una inscripción, una piedra que decía: al Dios no conocido. Entonces el apóstol Pablo ahí con la ayuda del Espíritu Santo les dice: bueno, pues yo soy el que les predico, a este es al que yo les anuncio, dice, al que yo les anuncio, dice. Y les empieza a explicar, dice: el que hizo el mundo y todas las cosas, dice, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Amén, gloria sea el nombre del Señor, porque qué sabiduría que él, ya que ellos se la llevaban de tener mucha sabiduría, pues aquí el apóstol Pablo les estaba ahí dando una declaración conforme a la palabra, incluso confrontándoles también con su propia sabiduría filosófica de ellos, ¿no? Porque si tienen una escultura que dice al Dios no conocido, entonces ahorita los evangelizo, aquí está el Dios que yo les presento. Prácticamente les estaba hablando de quién, nada más y nada menos que de Jesucristo. Amén. Y por aquí tengo algo extra aquí que estaba meditando yo en este estudio bíblico y que nos lleva, mis hermanos, a ir conociendo. Del versículo 24, él les empieza a hablar del Creador. Usted lo nota ahí, a través de la palabra. También les habla que él es el gobernante. También les habla ya en el versículo 30 de un Salvador. Y en el versículo 31 de un juez. ¿De quién? Del Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Vamos a seguir leyéndolo. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata, o piedra escultura de arte o de imaginación de hombres. Entonces ahí ya les confronta el apóstol Pablo a ellos, ¿verdad? Y les habla de que hay un Dios todopoderoso y un Dios supremo que hizo todo, porque en él vivimos, en él y nos movemos, dice. Y hasta incluso cita que hay algunos poetas de ellos que han reflexionado referente a quién es el creador del universo. Entonces, mis hermanos, nosotros que hemos creído a Dios, que amamos su palabra, sabemos quién es el creador de todo, del universo, porque Dios es el creador de toda criatura, del universo, de los cielos, y que nos ha dado su palabra para que nosotros entendamos que como creación de ello, de nuestro Señor, pasamos a ser no solo creación, sino que también hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído a su santa y bendita palabra. Amén. Y esto es de reconocerlo, mis hermanos, porque
a través de la historia por se han creado. Usted sabe que el hombre en su filosofía y en su pensamiento ha dicho que venimos del Big Bang, que hubo una explosión en el universo, etcétera, etcétera, y que el hombre fue evolucionando con esa locura de la teoría de la evolución inventada por un tal Charles Darwin, que entonces dice, él ahí dice en su teoría que venimos del mono y un montón de cosas. Entonces, de esa evolución habla del hombre, pero realmente nosotros no venimos de eso, mi hermano. ¿Venimos de qué? ¿De dónde nos creó Dios? Del polvo de la tierra. Así creó a Adán. Y a Eva, obviamente, más adelante habla ahí de que vio que el hombre estaba solo y tomó una costilla de él mismo y él presentó a la mujer como ayuda idónea. Entonces ahí se discute eso, que quién fue primero, hacia el huevo o la gallina. Entonces para la filosofía van a decir que el huevo es primero, pero para nosotros la gallina, porque Dios creó al ser humano, creó todo ser viviente, de una vez lo puso en la tierra, varón y hembra los hizo. Entonces tenemos que reconocer, mis hermanos, la grandeza de Dios, y aquí se los estaba haciendo nuestro amado apóstol Pablo. ¿Cómo podemos enfrentar hacia tanta cultura de miles de años y poderles revelar la palabra de Dios? Amén. Continuamos leyendo. Les dice el versículo 30, y ahí les aclara algo muy importante. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, o que busquen de Dios, dice en la Biblia versión Dios habla hoy. Porque pareciera que fuera un sinónimo de arrepentimiento el buscar de Dios. Amén. Y ahí se los recalca el apóstol Pablo enfrente de esa gran multitud de griegos y filósofos. Y dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y ahí les estaba hablando de Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando, aquí ya el versículo 32 dice: pero cuando oyeron, refiriéndose a los griegos, oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez, o lo vamos a dejar para después si usted quiere ver. Porque fíjense, mis hermanos, que es la típica reacción de alguien que no conoce de Dios: el que se burla, el que, dice: pero ahorita no me interesa la palabra de Dios, no le pone atención, la ignora. Y por ahí viene esta reacción a contrastar con la humanidad de hoy, que se habla, pero no me interesa y la dejo ahí por un lado la palabra, otro día será. Así prácticamente así le dijeron algunos, no todos. Entonces dice: y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos, dice. Veamos ahí que entre los que reaccionaron negativamente, porque dice que unos se burlaban y otros decían: lo dejo para después. Pero el versículo 34 nos da una luz de esperanza, y esa luz de esperanza es que algunos creyeron, dice. Gloria a Dios. Versículo 34: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba una mujer llamada Dámaris y Dionisio, un Areopagita, que era el que siempre se reunía ahí, y otros con ellos. Y ese es el efecto de la palabra, mis hermanos. Yo sé que no todos creen cuando uno predica, ¿verdad? Yo sé que muchos pues todavía dudan o son tal vez nuevos en la fe, o quieren, tal vez se interesan en buscar de Dios, pero así van despacio. O tal vez puede haber personas que definitivamente no quieren saber nada de la palabra de Dios. Pero gloria sea el nombre de Dios por todos aquellos que creen en la palabra de Dios, que buscan la palabra de Dios, que creen en la palabra de Dios. Porque creer en Dios no es solo creer, sino creerle a Él, creerle de que Él va a hacer la obra en mi vida. Y si estos filósofos se quedaron interesándose
por la palabra del apóstol, bueno, dijeron, pues estas palabras que dice aquí este siervo, sí tienen mucha verdad, porque sí existe un Dios, y reconocemos que existe un Dios, y de la forma que Él lo viene a exponer, nos abre más el entendimiento para asegurar de que sí existe un Dios. Y les digo esto porque yo me imagino que ellos así pensaron, porque obviamente al tener esa escultura que decía al Dios no conocido, les hacía abrir como que más el entendimiento, y el apóstol, como les digo, para todos aquellos que de veras creyeron el mensaje que el apóstol Pablo le llevaba como parte del segundo viaje misionero, porque aquí todavía estamos en el segundo viaje misionero del apóstol. Pero como les digo, mis hermanos, ¿qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Nos ha anunciado la palabra, así como le llevó el apóstol aquí a los siervos de ahí, a los atenienses, a los griegos aquí que se reunían en esa colina, en el Areópago. ¿Ah? El poder llevar la palabra, el poder convencer a alguien de la palabra, es algo glorioso, mis hermanos. Es algo glorioso. ¿Por qué? Porque viene a causar un efecto de arrepentimiento, de cambio de vida para todo aquel que cree, de salir del pecado a una nueva vida. Amén. Y esto es algo sublime, mis hermanos, porque el poder explicar aquí el apóstol, ¿verdad? Que Dios dice en el versículo 30, lo vuelvo a leer, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar que se arrepientan. Entonces ahí les dejaba claro eso, porque Dios no iba a habitar ni en esculturas de manos hechas de hombre, ni en esfinges, ni en cosas así materiales, sino que Dios habita en lo invisible. Amén, mis hermanos. Qué grande y maravilloso. Yo les quiero leer una cita ya para ir concluyendo aquí este interesante viaje de la palabra. Y como les digo, hoy estamos todavía en el segundo viaje del apóstol Pablo, mis hermanos. Y qué linda y maravillosa su palabra. Amén. Vamos a leer aquí en Colosenses. Usted me puede acompañar ahí rapidito. Amén. Ya lo tenemos. Dice versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Miren qué maravillosa la palabra ahí. Y así mismo se presentó este siervo ante los griegos. Y cuando la palabra alumbra, mis hermanos, puede llevar ese razonamiento hacia todo aquel, por muy incrédulo que sea, al conocimiento de la palabra. Entonces, para concluir, nosotros, mis hermanos, que estamos en Cristo y que somos nueva criatura, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, porque Dios existe. Si alguien dice que no existe, como dice la palabra, al que duda hay que convencerlo. ¿Por qué? Para que su alma no se pierda y que pueda reconocer la grandeza de Dios. Entonces, mis hermanos, yo espero que este estudio haya sido ahí sí de bendición para sus vidas, y que pueda usted ahí seguirnos aquí en este viaje por el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya casi vamos a ir finalizando lo que es el segundo viaje del apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Pero que es muy importante que esa vuelta que dio por los países de Asia Menor y de Europa y parte de Europa, vayamos nosotros también conociendo cuál fue el propósito por el cual Dios había enviado a estos siervos.
Amén, porque igual a Pablo ahí lo acompañaron otros siervos en sus viajes, pero nosotros en el viaje de la vida, como les he dicho, tenemos que seguir caminando con la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Amén, ya sea que partamos antes de que Él venga, o si viene, que estemos preparados. Amén. Entonces, que Dios me los bendiga grandemente a cada uno por nombre, ¿verdad? En este inicio de mes, del mes patrio que le llamamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Por nuestra independencia. Pero que tengamos ese gozo, esa esperanza de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Entonces, que Dios me les bendiga, me les guarde y me los colme de bendiciones, mis hermanos, y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Saludos, mis hermanos, Dios les bendiga.